Hola, hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien, que te la estés pasando muy bien en este lunes 6 de abril. Bueno, continuamos con la serie a la que hemos denominado Ante la Cruz, nada es igual. Y bueno, según la tradición cristiana, hoy celebramos o conmemoramos lo que se le denomina como lunes de autoridad. Si vas a tu Biblia encontrarás allá en el libro de Lucas, en el capítulo 20, a partir del primer versículo, la historia o la anécdota acerca de lo que connota este día. Vas a encontrar el encabezado que dice más o menos como la autoridad de Jesús. Algunas versiones variarían, estoy utilizando la versión Reina Valera 60. Bueno, Lucas, siendo médico de profesión, bueno, se cree, haciendo una tarea de investigación histórica muy importante y relevante sobre la vida la más sobresaliente y más increíble sobre la faz de la Tierra. Eh, bueno, vamos a enfocarnos un poco acerca de lo que significa el lunes de autoridad para el mundo cristiano. Poniéndote en el contexto, Jesús estando en la iglesia, eh, bueno, había cierto grupo opositor hacia él que se llamaban los fariseos. Este era un grupo muy interesante porque curiosamente anhelaban lo mismo que Jesús, que era la instalación del reino de Dios en la tierra, pero lo buscaban de una forma equivocada. Sus enseñanzas muchas veces no iban ya con el propósito bíblico y eso curiosamente a veces sucede todavía en pleno siglo XXI. Hay mucho todavía papel eh, de este tipo, individuos o personas que teniendo cierto estatus religioso abusan de ello completamente ajenos a lo que Jesús predicó. Eso es algo que todavía adolece la iglesia del siglo XXI y que pues muchas veces también es cuestionado. El mundo cristiano ha sido cuestionado por esto, tal vez de una forma justa, de la que también tendría que dar cuentas en algún momento. Bueno, a Jesús le preguntaron acerca de... le hicieron una pregunta acerca de por qué predicaba como predicaba. ¿Qué era lo que le daba autoridad para poder enseñar o ir en contra de lo que ellos decían al pueblo? Jesús, de una forma muy hábil, responde con una pregunta, preguntándole acerca de una cuestión teológica interesante. El bautismo de Juan, ¿era bautismo de hombre o era bautismo de Dios? Bueno, este pasaje se puede tomar desde el ámbito teológico, pero esa tarea se la quiero dejar para los estudiosos en la materia. Simplemente quisiera enfocar un poco sobre lo que es la autoridad de Jesús. Eh, el Señor Jesús no hizo una respuesta acerca de esta pregunta planteada por los fariseos porque era irrelevante. Un ciego a un ciego le es inútil que tú les describas alguna característica de algún objeto, pues no lo puede imaginar porque nunca ha visto nada en su vida, al menos que haya sido pues, una ceguera adquirida a lo largo de la vida. Pero un ciego que nace con esta... con este problema, con este detalle, no puede imaginarse un cuadro acerca de lo que tú quieras expresarle, porque no podrá su mente imaginarlo, pues no tiene en su mente una idea acerca del cómo es eso. Y pasa lo mismo con el cristianismo. Pasa lo mismo también con las generaciones que a lo largo de los años han tratado de explicar fenómenos que nunca han visto en su vida. Una persona no puede decir que el Señor Jesús no es, eh, o que las enseñanzas de la iglesia el día de hoy o el siglo XXI no tienen nada que ver con la persona de Jesús si esta persona jamás ha abierto la Biblia siquiera para leerla. Es muy fácil criticar, es muy fácil desacreditar, es muy fácil dar por muerto o por hecho algunas cosas cuando las desconocemos y este es un error que adolece en nuestro mundo en nuestros días. Pero bueno, algo muy interesante es de que Jesús es Dios,
y por ser Dios es un ser soberano. O sea que todo lo que gira alrededor de la persona de Jesús no requiere necesariamente que caer en las leyes que están en nuestro mundo, como la gravedad, la ley de la entropía, la ley de la genética y muchas otras leyes que puedan aplicarse para los mortales como nosotros. Jesús es soberano y por ello Él puede saltarse la regla muchas cosas que tú y yo no podríamos hacerlas aunque quisiéramos. Eso es el primer paso para reconocer nuestra condición humilde y necesitada de Jesús. Y cuando tú cedes al Señor esa parte que a ti te hace falta, entonces Él en su soberanía llega a tomar autoridad sobre tu vida y entonces podrías experimentar cosas increíbles. Personalmente en mi vida lo he experimentado al dejar de creer que yo lo podía todo y que yo podía conocerlo todo y con el tiempo me di cuenta que no era así y al rendirme a los pies de Cristo mi vida cambió por completo y es algo de lo que siempre he estado agradecido del Señor. Pero yendo más al fondo del asunto y aplicándolo a nuestros días, quiero también comentar algo importante. La ley de causa y efecto, que es una ley aplicada en casi todas las cosas en la vida, en este mundo, tiene que ver también con la soberanía y con la autoridad de Jesús. Si en tu vida buscas el mal, vas a cosechar mal. Si en tu vida siembras el bien, cosecharás bien. Por supuesto que esto puede prolongarse en un tiempo, pero indudablemente todas las cosas sembradas fructifican de la misma semilla con la que siembres. Entonces, para esta ocasión, en este lunes de autoridad, hay que pensar acerca de quién es el soberano en tu vida. Si tú mismo, siendo un mortal, tratas de hacerte dominar de tus propios deseos, anhelos, sueños y propósitos, simplemente no vas a poder hacerlo. Y no es una cuestión de esclavitud, de que vivas atado a una religión o a Dios mismo. No, el Señor te da libertad, pero Él no da una esclavitud porque eso no enseña la Biblia, Cristo no lo dijo, sino que Él, por el contrario, ofrece la libertad que tu alma necesita para poder liberarse de esos pecados y esas cosas que tú no puedes por ti mismo hacerte valer. La autoridad de Jesús entonces tiene que ver con lo que tú cedes a Él y con lo que Él después hará en tu vida. Entonces, este lunes de autoridad previo a lo que será después la pasión de Cristo tiene que ver con tu forma de otorgar y de permitir que el Señor Jesús tome el control de tu vida. En esta crisis, por ejemplo, el Señor Jesús no es una persona, no es el Dios malvado que permite la maldad y que hace destrucciones porque sí, porque mucha gente o la humanidad casi completamente se ha desviado de lo que Él ha dicho. No, esto es consecuencia de nuestros propios errores. Lo que estamos viviendo hoy en día son consecuencias de nuestra propia forma de vivir, que no seguimos los caminos reales o instruidos por Dios. La higiene, por ejemplo, la Biblia desde el libro de Éxodo da una serie de pautas y normas que hay que hacer con respecto a la higiene para poder evitar estas pandemias, pero nos las pasamos por alto y esto crea, por supuesto, dificultades que después el mundo tiene que enfrentar. Pero Dios en su soberanía y en su gran amor también te ofrece la oportunidad de acobijarte y de arroparte aún en las crisis en las que creemos que Dios simplemente las crea o las inventa, pero esto es muy alejado de la realidad. Tu vida, tu alma es real, eres tangible, eres materia, ocupas un tiempo y lugar en el espacio. Por eso tienes que preguntarte, ¿cuáles son las normas o cuál es la condición en la cual vives hoy en día? Esas acciones que estás haciendo cotidianamente, ¿hacia dónde te van a llegar? ¿Y dónde te proyectas en un tiempo futuro haciendo lo que hoy estás haciendo en tu vida? Y pues bueno, este es el podcast de este día.
Dios es soberano. Ese es el resumen de este día. No hay explicaciones magnánimas, no hay explicaciones que sean desconocidas absolutamente. Simplemente tenemos como conocimiento una verdad lindísima. Dios es soberano y su autoridad es por sobre todas y todos. Y simplemente hay que acatar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Él no es envidiosa, no es para que te prives de cosas o de situaciones, sino para que tú mismo puedas llegar a ser libre. Y pues bueno, hasta aquí dejamos esta reflexión del día de hoy. Espero les haya agradado. Por favor, comenten, suscríbanse a mi canal en YouTube, por favor. Denle like, lo que ustedes necesiten, estamos para servirle. Pues bueno, ánimo y seguimos adelante. Chao.